7:48 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que deviene de un mandato de los sectores sociales, y el doctor Pablo Encalada, penalista. Les invitamos a hacer reflexiones respecto de este hecho que ha venido siendo señalado durante los últimos días y semanas. ¿Qué pasa con las acciones judiciales para enfrentar a la corrupción y el crimen? Aquí se crearon, luego de un largo proceso, y se designaron a jueces especializados. ¿Cuál es el problema que ha sido incluso señalado? Y quisiera empezar, antes de darle la palabra, lo que decía esta mañana en Ecuavisa el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela. ¿Cuál ha sido el problema en lo sustancial? ¿Qué es lo que sucede con los casos antes de que entre en vigencia o entre en pleno funcionamiento los jueces anticorrupción y los casos con posterioridad a su funcionamiento? De modo tal que la resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia determina en forma clara que todos los casos que son con posterioridad a que se posicionaron los jueces anticorrupción sean de conocimiento de estos jueces. Porque se supone que todos los casos que con posterioridad se generaron y que tenían relación con corrupción o con crimen organizado debían desde diciembre del 2022 pasar a manos de estos jueces especializados. Sin embargo, aquello no estaba ocurriendo. ¿Por qué no pasó? Justamente eso es lo que nos ha preocupado. Yo no sabría decir exactamente por qué ha sucedido. Posiblemente una falta de entendimiento de la norma, probablemente una falta de coordinación en el trabajo de quienes actuamos en los procesos. Me refiero a policías, fiscales, jueces, y precisamente esta resolución, que va a merecer una capacitación, una debida socialización, he de insistir que arregle este problema. Doctor, pero 11 procesos, doctor, 11 procesos, 11 tristes procesos, si llegaron a manos de estos 14 jueces anticorrupción, ¿por qué no llegaron todos? Una falta de entendimiento de norma, ambigüedades de orden legal y falta de coordinación en el trabajo. Bien, ese es el diagnóstico del presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Germán Rodas. ¿Cómo agilizar a la institucionalidad de estos nuevos jueces para que combaten algo que ha venido derrotando al país, la corrupción? Buen día, Germán. Miguel, buenos días, un saludo cordial, lo mismo al doctor Pablo Encalada, buenos días a la audiencia. Y yo pienso que cuando las cosas no se hacen desde un inicio de forma adecuada, siempre se van a encontrar dificultades cuando supuestamente se llegan a las metas de lo que se ha planificado. Primero aquello, forma apresurada de un concurso. No quiero cuestionar la idoneidad de los concursantes, pero si no tienen ni la voluntad ni el conocimiento para asumir las causas que están en el país, quiere decir algo adicional, que tampoco tienen interés, y lo más preocupante, como escuché decir en otro medio, están aterrados para enfrentar el tema. La lucha contra la corrupción es un asunto absolutamente complejo, y en el plano de lo judicial es evidente que hay sectores de la justicia que tienen preocupación que les lleguen a sus manos casos que evidentemente pueden generarles dificultades ya en lo individual, en lo personal. Pero a mí me parece que el asunto de señalar solamente que los jueces no tienen una planificación de trabajo, que hay falta de coordinación, es mirar el asunto, el tema de una manera absolutamente sesgada. Es un conjunto de factores los que influyen en aquello, y evidentemente a la cabeza de toda esta circunstancia están las autoridades, que parecería que recién se dan cuenta que los jueces no tienen temas para tratarlos. Son 14 y hay 11 expedientes. De tal suerte que creo que es indispensable el que comencemos a asumir una responsabilidad desde los organismos de justicia para enfrentar la corrupción.
solamente le hago una asimetría y un paréntesis al propio tiempo. Digo asimetría en el sentido de que cuando los corruptos se mueven para enfrentar a los denunciantes, los jueces sobran y se apuran. Casi ponen contra la pared al denunciante. Cuando ocurre a la inversa, cuando el denunciado debe ser y es llevado a la justicia, la lentitud es suprema, las normas favorecen al reo y lo que es más grave, la impunidad sigue campeando en el país. De tal suerte que no nos digan a estas alturas que los jueces anticorrupción son parte de un eslabón que no contribuye a la lucha contra quienes han afectado los intereses del país y que no sancionan a los delincuentes y evidentemente que no logran la recuperación de lo robado y de lo asaltado. Bienvenido al doctor Pablo Encalada, penalista. ¿Cómo ve desde su óptica este problema, estos inconvenientes, la falta de plena actuación de los jueces, en este caso jueces anticorrupción, que luego de un proceso fueron escogidos? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Jorge Germán Rodas. Un gusto. Un saludo a toda la ciudadanía que escuche este espacio. Bien, mire, Miguel, suelo ser bien crítico con el sistema de justicia, pero creo que cuando hay que reconocer acciones, hay que hacerlo. Todos somos conscientes de que la lucha contra la criminalidad organizada, sobre todo, ha tenido, digamos, muchas complicaciones. Hemos sido testigos en el Ecuador de cómo se han desnaturalizado las acciones constitucionales y cómo han recuperado su libertad de manera absolutamente ilegítima algunas personas, líderes, ¿no?, casos de corrupción como el señor Jorge Glass u otros casos de líderes de organizaciones criminales. Y para esto las respuestas que se escuchan de la ciudadanía, incluso últimamente el propio presidente del Consejo de la Judicatura ha hablado de los jueces sin rostro, ¿no es cierto? Cuando esto es algo que ya ha sido, digamos, prohibido, proscrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, esto no se puede hacer. Ahora, ¿cuál es la alternativa frente a esta criminalidad tan compleja que requiere una reacción diferente por parte de los estados? Y esta es precisamente la creación de tribunales nacionales anticorrupción y de delincuencia organizada. Es decir, en un lugar ajeno a estos espacios, digamos, en este caso puntual a Durán, a Esmeraldas, a Quevedo, ¿no es cierto?, ajeno a estos espacios en donde hay tanta problemática social, tanta criminalidad, que se concentre en la capital de la República, ¿no es cierto?, que se concentre en Quito estos tribunales y que a partir de ahí se administre justicia. Esto es lo que ha sido creado no por decisión del Consejo de la Judicatura, es una reforma legal de la Asamblea Nacional en el año 2020. Insisto, tomando de otros países la respuesta. Entonces, todo este tiempo se ha estado desarrollando este concurso para nombrar a estos jueces que entraron en funciones recién en el mes de diciembre del año 2022. Y claro, por un principio de legalidad que es propio, ¿no es cierto?, de la administración de justicia, del Estado de Derecho, ellos tienen que resolver para adelante, ¿no es cierto? No pueden conocer los casos hacia atrás. Entonces, por ello es que tenemos hoy este problema, si usted quiere, que son muy pocos casos los que ellos están sustanciando. Pero cuando se implementa esta unidad surgen algunos inconvenientes, y esto es lo que creo que hay que reconocer que se ha corregido, ¿no es cierto? Y es que el inconveniente estaba dado porque ¿qué pasa con los delitos flagrantes? Porque ya tuvimos casos. Recuerden ustedes este caso de este señor Evi, no sé cuánto, líder de esta organización criminal en Esmeraldas, que fue liberado casi de manera inmediata. Eso se suponía que era un delito flagrante, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué lo resolvieron en Esmeraldas y por qué no lo conoció esta unidad, ¿no es cierto? Eso no estaba claro ni en la ley ni en la resolución de creación o de distribución de las competencias del Consejo de la Judicatura. Entonces, lo que ha hecho la Corte Nacional de Justicia, creo yo de manera adecuada, es aclarar este punto. Se adelanta la Corte. Yo había propuesto en otros espacios, habría dicho que es el Consejo de la Judicatura que tendría que aclarar su propia resolución. No lo hizo la Judicatura, se adelanta la Corte Nacional, no me parece mal, me parece correcto, y entonces lo que dice es, básicamente lo más importante, si se produce un delito flagrante en cualquier lugar del país, la competencia para conocer esa audiencia de flagrancia que tiene que darse dentro de las 24 horas es de la unidad de estos jueces anticorrupción, es decir, los que están aquí en Quito. ¿Cómo se desarrolla? Lo dice esta resolución también de la Corte Nacional, tiene que darse paralelamente, ¿no es cierto? Se da en la unidad, en el cantón en donde se comete la flagrancia, conectados por vías telemáticas, y el juez que esté de turno estará en el lugar. Entonces,
Con esto ya tenemos, por lo menos nosotros, ya hay mayor certeza de que de producirse casos de aquellos previstos que son de competencia, estos de graves casos de corrupción o de delincuencia organizada en cualquier lugar del país, serán de competencia de esta unidad desde el principio, desde la formulación de cargos en flagrancia. Consecuentemente, doctor Encalada, con estas condiciones, ¿cómo lograr que sean más activos estos jueces que fueron escogidos? Bueno, yo creo que ellos tienen la obligación, digamos, el país está, creo yo, en la capacidad de exigirles a ellos resultados. ¿Por qué razón? Porque ellos parten desde cero. Entonces, es evidente, creo que nadie puede negar la carga procesal que tienen jueces y fiscales. Yo creo que si algo no se los puede acusar a los fiscales es de vagos, ¿cierto? Uno puede acusarlos de muchas cosas, pero de vagos no, porque tienen un montón de trabajo. Entonces eso hace que sea muy difícil reaccionar o atender los casos que están en su conocimiento. Estos jueces que recién entraron en funcionamiento no tienen carga procesal. Entonces, claro, yo creo que tenemos la calidad moral para exigirles a ellos reacciones oportunas, ¿no es cierto?, resultados oportunos en cuanto a la resolución de las causas. Pero no nos olvidemos tampoco, de ninguna manera, hay que dejar de prestar atención a esto, que es que a Fiscalía le corresponde la investigación y la acusación. Es decir, finalmente los jueces tienen que resolver en función de lo que le lleva a la Fiscalía General del Estado. Entonces, si los casos no son bien llevados, estos jueces pues no tienen otra alternativa que resolver conforme el caso corresponda. Doctor Germán Rodas, hay un problema serio de impunidad en el país. Ustedes mismos periódicamente presentan casos que se han quedado y no han avanzado hasta llegar en el debido proceso y con derecho a la defensa a las sentencias. ¿Cómo agilizar eso? Bueno, yo quisiera hacer una digresión respecto de lo que dice el doctor Encalada. Nos estamos refiriendo a la propia versión del presidente nacional de la Corte, el doctor Saquicela, que él mismo señala, no se han puesto de acuerdo, hay desfases, hay problemas internos, de tal manera que si él lo señala, creo que de manera categórica debe existir algún conflicto que no les permite aquello que llama el doctor Saquicela coordinación. De tal manera que si él lo señala, me imagino que debe haber un elemental conflicto en este tiempo de accionar de los jueces anticorrupción, que lo que sí coincido es que parten de cero, pero que no por aquello hay que dejarlos en paz en el buen sentido, porque tienen que enfrentar el tema con absoluta prontitud. Respecto de lo que usted me señala, Miguel, el tema de la impunidad casi es una ecuación que forma parte con la corrupción. Corrupción e impunidad van de la mano en este país, y van de la mano por muchas circunstancias, porque no tienen la coordinación de la que habla el doctor Saquicela a través de los jueces anticorrupción, lo ha señalado él. Impunidad porque nadie recupera los recursos asaltados, más bien se pierden recursos de la perspectiva de contratar algunas instancias que pudiesen localizar los dineros. Eso hizo el presidente Moreno. Tercero, porque las cosas son demasiadamente largas y engorrosas. Hay casos, yo siempre lo pongo como un elemento emblemático en la lucha anticorrupción de la Comisión Nacional Anticorrupción. El tema de Manduriacu. Se ha pronunciado ya la Superintendencia del Control del Poder del Mercado señalando que el acto colusorio entre CELEC de aquel entonces, 2015, 2016, y Odebrecht existió, le ha multado a CELEC en $1 millón, a CELEC en 57 millones, y no se avanza todavía en el tema fundamental por parte de algunos organismos de control del Estado. Estoy señalando que esto lo acaba de hacer en estos meses, hace un par de meses, esa Contraloría. Y otros organismos de control del Estado que no actúan a la brevedad frente a las múltiples denuncias. Ciertamente que Fiscalía debe estar, y de hecho lo está, sobrepasada en el entramado de enfrentar el tema de la lucha contra la corrupción, y que es indispensable, lo habíamos planteado nosotros hace algún tiempo, que junto con la
designación de los jueces anticorrupción, que fue un planteamiento de la comisión que llevó a la Asamblea y que llevó también de la mano el otro planteamiento, que son los fiscales anticorrupción. Digo, esto debió darse paso para que puedan enfrentar el tema de manera permanente. Pero es que además la corruptela sigue, la corruptela avanza, y cada día yo supongo que nosotros lo hacemos, otros organismos, los medios de comunicación, la prensa de investigación, etcétera, los sectores sociales, seguimos denunciando casos y se siguen acumulando. Y evidentemente también somos testigos en medio de aquello que la impunidad sigue por delante, porque aquellos que salen en libertad después de haber sido sancionados no han devuelto un solo centavo. Entonces la impunidad también tiene que ver con este hecho que genera una imagen social, que evidentemente una imagen en la sociedad que es de cuestionamiento permanente a la acción y de las instancias del poder, que deben cumplir con ese rol sancionador para enfrentar a un mal estructural, un fenómeno estructural que además se sigue desarrollando debido a que ciertas bandas delincuenciales que fueron instituidas hace más de una década siguen pululando en los negocios de la administración pública. Por ejemplo, en la venta de insumos y medicamentos médicos, solo para poner un ejemplo. Doctor Rodas, pero no ha pasado nada de eso. Casos que han sido presentados y que simplemente han quedado allí. Así es. Muchas veces se demoran en los formalismos, o a veces llegamos a estados de decepción. Hace pocos días, cuando se denunció en la época de la pandemia la utilización de recursos por parte de unos GATS con recursos del Banco del Estado, recibimos hace pocos días, quizás una semana atrás, el pedido de la ratificación y de la formulación de los cargos por parte de una fiscal, me parece que es, para no equivocarme, me parece que es de Chon, donde todavía le siguen citando a las personas que han fallecido de la Comisión Nacional Anticorrupción, y en donde recién se inicia el trámite para avanzar en una denuncia presentada en el año 2020. Solo para poner un ejemplo. En otros casos nos pedían en medio de la pandemia que concurriésemos a las fiscalías de algunas otras ciudades, pero que concurriésemos de manera presencial, y pasamos 2 meses discutiendo si debe ser presencial o no en medio de la pandemia. Pero cuando se tratan de otros temas, en esos niveles y en otros, los temas siguen de largo, no se hacen bien las cosas, se equivocan en los convocados y a los denunciantes no los encuentran. De tal manera que también existe un engarzamiento que tiene que ver con la impunidad. Yo he señalado en términos de que la ecuación perfecta en este país es corrupción e impunidad, también debido a un manejo de la justicia que es lenta, por decirlo menos, irregular, para seguir señalando algunos casos, y sobre todo y adicionalmente, en algunos momentos de la existencia del país, es una justicia comprometida con la delincuencia. Doctor Pablo, desde luego que debemos salvar, no por decir la frase las honrosas excepciones, sino porque las hay, pero también todos somos testigos que en cualquier lugar, en cualquier sitio del país, pueden atender el reclamo de los delincuentes para beneficiarles con alguna medida cautelar. De tal manera que mi afirmación corrobora con un acerto que es de evidencia pública. Doctor Pablo Encalada, ¿dónde está el problema, el obstáculo, el bloqueo o la lentitud en los procesos judiciales que combate la corrupción? Son varios, Miguel. Este es un tema que es muy, muy complejo, y creo que con la falta de articulación del sistema, creo que todos caminan de una manera dispersa, y eso hace que tengamos problemas para la resolución definitiva de los casos. Entonces, podemos atender, vamos uno por uno. Entonces uno dice, claro, hay una sensación de impunidad porque están recuperando la libertad, personas que ya tienen sentencias, están cumpliendo penas y de pronto recuperan la libertad con acciones constitucionales. Entonces ahí está identificado el problema, ¿no es cierto? Ahí hay que tomar acción. Me parece que en la Asamblea Nacional se estaba tramitando, antes pues, de que sea
que sea destituida, que se estaba tramitando una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para dejar sentado de manera clara, si bien la ley, digamos, lo dice, los jueces no tienen competencias para ordenar libertades a través de medidas cautelares o habeas corpus cuando ya hay una sentencia condenatoria, salvo ciertas excepciones muy puntuales. Se estaban tramitando estas reformas porque es necesario dejar aún más claro todavía que los jueces no pueden tomar estas acciones. Entonces ha habido un abuso del derecho en el cual no admite margen de discusión. Entonces ahí ha habido actos de corrupción clarísimos en donde los jueces, al resolver acciones constitucionales, están dejando en impunidad los delitos. Ahí hay un punto. Pero a mí me parece otro también importante que usted mencionó, Miguel, y es el relacionado con la recuperación de activos. Y aquí pasa algo también, y es que, como le digo, hay esta falta de articulación, nos hacemos un harakiri. El poder político, generalmente, atendiendo las demandas ciudadanas, recurre al populismo penal. Es decir, creen que la solución para cualquier tema, para los femicidios, para la corrupción, para cualquier cosa, siempre va a ser aumentar las penas o solo eso, una reforma de carácter penal para aumentar las penas. Cuando para recuperar capitales se requieren soluciones pragmáticas, se requieren salidas inteligentes, diferentes. Y usted me dice, bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, en otros países lo que se hace son las salidas alternativas al proceso penal ordinario. ¿Cómo es que en Estados Unidos recuperan tan rápido el dinero de la corrupción? Pues porque iniciado el proceso penal le dicen a la persona procesada, bueno, usted quiere, yo tengo este caso sólido en contra suyo, ¿usted quiere colaborar con la justicia? Bueno, primero devuelva lo que se le está acusando y segundo colabore, deme más información y usted puede someterse a lo que llamamos acá, a un procedimiento abreviado. En nuestro país, como ha primado el populismo penal, ¿no es cierto? Porque los políticos se dejan llevar por las pasiones de la ciudadanía. Está bien, la ciudadanía tiene el derecho a demandar, pero los políticos o las autoridades tienen que ser inteligentes a la hora de resolver. Entonces, en nuestro país está restringida, por ejemplo, la posibilidad de procedimientos abreviados en delitos sancionados con pena de más de 10 años. Entonces, en peculados no hay procedimientos abreviados. Por ejemplo, en nuestro país tuvimos hasta el año 2014 una salida procesal que se llamaba la suspensión condicional del procedimiento. Esto era que en medio proceso penal se le decía a la persona procesada, a ver, un ratito, yo tengo este caso en contra suyo, ¿cierto? Si usted me acepta la aplicación de este procedimiento y me devuelve, qué sé yo, el doble de lo que se le está acusando, entonces voy a suspender este proceso porque es la primera vez, ¿no es cierto? Y usted tiene que cumplir con estas condiciones y lo archivamos al caso. Esto pasa en otros países, pero no. Acá decimos, no, estamos aupando la corrupción, esto no es posible. Entonces, lo que hemos hecho en el Ecuador, a partir de las reformas legales, particularmente del COIP, es imposibilitar una salida alternativa a este largo proceso penal ordinario, porque nos parece que estamos permitiendo la corrupción en lugar de dar respuestas inteligentes y oportunas a esta problemática. En todo caso, estos hechos que ocurren, de alguna manera afectan, doctor Encalada, al desarrollo de los procesos judiciales, incluso a veces incidentes judiciales, que en el imaginario colectivo se refleja esa impunidad en los procesos penales. Sí, sin duda que hay esa sensación de impunidad. Pero claro, yo le estoy analizando, ¿no es cierto?, dos puntos. Un tercer punto que tampoco tenemos que dejar de mencionar es la judicialización de la política. Nuestro país está tan naturalizado esto que con el péndulo que tenemos, los unos persiguen a los otros y luego los otros a los unos. ¿Cierto? Esto pasa permanentemente. Entonces, entre los casos de corrupción también hay muchos casos de persecución política. Pues eso hace también que haya una desconfianza respecto de lo que realiza el sistema de justicia, y cuando hay, por ejemplo, una ratificación de inocencia en un caso que ha sido mediático, la gente tiene la sensación de impunidad. Y no necesariamente se trata de un caso de impunidad, sino que probablemente se trata de la resolución de un caso justo. Digo, esto sumado a aquellos casos en los cuales sí hay impunidad, por ejemplo, en las acciones constitucionales, estas tramposas, en donde han recuperado la libertad personas ya sentenciadas. ¿Me explico? Entonces, es tan amplio, pero son las respuestas que tienen que haber. No puede ser una respuesta visceral. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro poder político? Solo respondiendo a la efervescencia del momento, y no respuestas inteligentes, articuladas para dar una mejor salida. Podríamos hablar de otros temas. Me parece que es urgente una reforma del Poder Judicial. Si quiero lo hablamos más adelante de aquí.
Doctor Germán Rodas, uno de los problemas, adicionalmente a la falta de acción rápida en la justicia, en el combate a la corrupción, la recuperación de dinero. ¿Qué se ha recuperado en casos emblemáticos en donde ha habido pruebas exhibidas en el proceso del caso Sobornos y simplemente no se ha recuperado dinero y hoy gozan de libertad unos que la prelibertad luego de cumplir cierto tiempo en la cárcel? Yo coincido plenamente con el doctor Encalada que ha faltado una serie de acciones distintas y diversas para buscar mecanismos que sancionen, pero que permitan recuperar recursos. Por ejemplo, la Comisión Nacional Anticorrupción, por eso, presentó ante el Congreso Nacional, porque no solamente nos quedamos en la denuncia, un conjunto de reformas al COIP que tienen que ver precisamente con lo que está señalando el doctor Encalada. Es decir, favorecer a aquel reo, favorecer entre comillas, que se lo entienda bien, o propiciar que el reo, por ejemplo, para que en los procesos abreviados obtenga su prelibertad, obtenga una medida cautelar, etcétera, que pueda, una vez que entregue la información adecuada y pertinente y pueda ser esos recursos entregados por lo menos en un 80%, por lo menos en un 80%. Y hay varios elementos que se entregaron a la que fue la Asamblea Nacional. Pero también ayer durmió el sueño de los justos, porque allí había una representación que protegía a determinados núcleos del asalto al país y porque allí también había una especie de marasmo en medio de la confrontación política que privilegiaba otro tipo de circunstancias. De tal manera que se han entregado propuestas de reformas al COI importantes que nunca las tramitaron. Esto por un lado. De otra parte, la recuperación de los recursos en el país casi han sido nulos, porque no ha habido la acción del propio Estado para interesarse en aquello. Lentitud en los organismos oficiales, pasividad desde el poder político central, falta de compromiso con algunas autoridades, y sí, creo que no se ha recuperado más de 150 millones de dólares. De ellos, unos 20 millones que aparecieron en la cuenta de un señor Topic que dijo que le sobraba dinero y que lo devolvía para señalar un caso. Y los otros, evidentemente, no han funcionado. Así no se hacen las acciones de recuperación de recursos. No se sigue la huella de los dineros asaltados y se pierden los documentos y se pierden los papeles. Nosotros hemos estado junto con algunos sectores sociales preocupados por qué vendieron el Hotel Quito a 34 millones y no a más, cuando ese es un valor irrisorio. Pues los papeles comenzaron a perderse en las instancias y en las oficinas públicas. Vivimos, por lo tanto, un núcleo de demostración absoluta que hay un entramado. Este núcleo genera el entramado de corruptela y de impunidad, y evidentemente no solamente que no se puede sancionar adecuada y correctamente a los corruptos, sino que la búsqueda de los recursos se vuelven difíciles. Yo decía que en el gobierno del presidente Moreno, él lo dijo de manera pública que había hecho la contratación de una empresa para que hiciese la búsqueda de estos recursos en la banca mundial, en las bancas internacionales. Eso costó más de $1.300.000. No se encontró un solo dinero, nadie informó cómo se utilizaron el $1.300.000, de tal suerte que se perdió el dinero que se buscaba y el dinero de la empresa que fue contratada por el presidente. Si ese es el procedimiento del poder, evidentemente no hay capacidad ni hay poder político que pueda influenciar sobre un comportamiento de esta naturaleza. ¿Qué queda? Que la propia sociedad civil, insisto, y se me escuche bien, que la propia sociedad civil también busque los mecanismos con el apoyo de determinadas instancias en la línea de la recuperación de recursos para denunciar aquello, porque estamos en un momento en el que la estructura social del país, la judicial, la que debe cumplir una tarea fundamental, la de la investigación a través de algunas instancias de fiscalía, y no me refiero a la fiscal, hay fiscalías de
del Oro, hay fiscalías de otras provincias que no aceleran las cosas, que no dan paso a las acciones concretas. Casi hay que llevar la denuncia hecha con las pruebas, con identificación de los datos, etcétera, para que puedan avanzarse al menos en las acciones elementales que manda este tipo de circunstancias. Creo que lo que se vuelve indispensable es una presión además social, no es un tema exclusivamente político, sino una presión social de un país que debe comprender que se le llevan en peso sus recursos, con lo cual hay menos salud, menos vivienda, menos educación. Esa comprensión de esta realidad se vuelve fundamental. Y esto es un compromiso de vida. Esto no puede ser una tarima para efectos político-electorales. La tarea de la lucha contra la corrupción, al menos así lo entendemos nosotros, tiene que ser un compromiso hasta cuando es posible, sabiendo que en el camino hay mucho que desbrozar, hay mucho que enfrentar y hacerlo con verticalidad, con prudencia al propio tiempo, pero con absoluta radicalidad, porque estamos jugando los intereses de nuestros nietos, de nuestros hijos, etcétera, etcétera, de un pueblo que mira desesperanzado la miseria y la penuria, pero la corruptela como un hecho galopante que afecta a la conciencia nacional y que hiera los propios intereses de la patria. Doctor Pablo Encalada, en lugar de recuperar recursos por un lado, por otro han logrado a través de medidas constitucionales, del habeas corpus, medidas cautelares, lo cual no implica necesariamente, cuando recuperado la libertad o prelibertad, que se haya borrado la sentencia condenatoria ejecutoriada. Y voy a señalar uno de ellos emblemático, el caso Sobornos 2012-2016. Hay, de acuerdo con el COIB, artículo 658, espacio para el recurso de revisión, pero el mismo artículo dice que tendrán que presentarse pruebas nuevas, tienen que ser contundentes en ese sentido. Pero el país, en lugar de recuperar dinero, aquí ya aparece, en el caso Sobornos, cuando hubo un pronunciamiento de 10 jueces nacionales, es decir, desde una lectura ciudadana, si es que se revisara eso, espacio legal, penal que hay en el COIP, daría la impresión de que 10 jueces le mintieron al Ecuador con estas pruebas, que luego aparecen otras, o se revisa el procedimiento, la legalidad del proceso, doctor Encalada. Bueno, hay que referirse al tema jurídicamente, ¿no es cierto? Es verdad que existe el recurso de revisión, como existe en todo el mundo, que es un recurso extraordinario que se puede presentar en cualquier momento, pero es un recurso absolutamente difícil, complejo. No solo que requiere pruebas nuevas, sino que las causales para que se confiera este recurso son complejísimas. Solo por ponerle un ejemplo, es como que hay una sentencia de un asesinato y aparece el muerto. O sea, así más o menos es este recurso. ¿Cómo vamos a mantener una sentencia vigente si el que creíamos que estaba muerto está vivo, ¿no es cierto? Pues ahí se aplica el recurso de revisión. Es absolutamente complejo de probar. Por lo tanto, en términos normales, si se interpusiese un recurso de revisión en cualquiera de los casos de corrupción que esté ejecutoriado, lo normal sería que se ratifique la sentencia. Salvo que hubiera una prueba, insisto, que trastoque de manera definitiva, que se hubiera declarado, qué sé yo, en sentencia que uno de los peritos fue condenado por perjurio, por haber mentido a los jueces, ¿cierto? Alguna cosa sí, absolutamente extraordinaria para que se acepte un recurso de revisión. No es que se vuelve a realizar la audiencia de juicio, no es que se vuelve a valorar la misma prueba, necesariamente tiene que haber nueva prueba. Y sobre esto, yo creo que un poco discrepando con la opinión de alguna gente que dice, yo no descarto que el correísmo quiera la fiscalía para facilitar el recurso de revisión, pero yo creo que más que en fiscalía, los ojos tienen que estar en la Corte Nacional de Justicia. Ahí se viene una renovación de los jueces nacionales, una renovación parcial de los jueces nacionales, y son ellos finalmente los que tendrán que resolver un recurso de revisión. Y yo no digo cómo tienen que resolver, yo lo que aspiro es que resuelvan en derecho, con independencia, ¿cierto? Y no se presten ni para el juego, ni para un lado, ni para el otro lado, sino que resuelvan con independencia, que es algo que lamentablemente ha carecido nuestro sistema de justicia, nuestros jueces, mucho más en los últimos años, creo que carecen de independencia judicial. Bien, muchas gracias por ilustrarnos en temas fundamentales como el pleno funcionamiento de esta unidad en delitos contra la corrupción y el crimen,
que debiera funcionar al igual que toda la función judicial a plenitud. Muchas gracias al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, y al doctor penalista doctor Pablo Encalada. Muy amables. Gracias, Miguel. Un saludo cordial. Buenos buen días. día. Muchas buen gracias. Día con todos. Muy buen día. Buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria. 8:23 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Luego tenemos previsto un diálogo con el ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, para hablar de este proyecto urgente en materia económica de zonas francas, el segundo proyecto que presentara a la Corte Constitucional, de acuerdo a la legislación y la Constitución actual, en vista de que no hay Asamblea Nacional y el canal regular es la Corte Constitucional.